Bienvenidos a la entrevista en línea en este martes 16 de noviembre de 2010. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica. Ustedes pueden enviar sus comentarios a través del chat, el correo electrónico o seguirnos en Facebook. Saludo a los cibernautas en www.laprensagráfica.com, a nuestros televidentes que nos ven a través de CCTV Canal 25 y 95 en cable en Tigo a las 9 de la noche. Y también un abrazo para nuestros compatriotas que nos sintonizan por Uniglobe Canal 28 en Houston, Texas. Este martes damos seguimiento a dos temas importantes: la crisis en el sistema carcelario del país y el aniversario del asesinato de los sacerdotes jesuitas ocurrido justamente el 16 de noviembre de 1989 en el contexto del conflicto armado que vivió el país. Está conmigo en nuestros estudios Benjamín Cuellar, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, el IDUCA, para conversar sobre estos temas. Benjamín, es un gusto. Buenos días. Igualmente, William, gracias por la invitación. Bueno, Benjamín, para comenzar quizás hablamos un poco de este tema que está ocupando la primera plana, ha ocupado la primera plana en los medios de comunicación otra vez, la continuidad de la crisis carcelaria. Ahora se está hablando de que el número de fallecidos por el incendio en Hilo Vasco asciende a, si no mal recuerdo el dato, es a 25, o sea, se está incrementando para a esta hora de la mañana. Entonces, bueno, la situación ha continuado. Alguien decía en su momento, esto es una bomba de tiempo, parece que son bombas que se han venido activando con cada día que pasa, pero bueno, quisiera conocer un poco tu impresión sobre este acontecimiento en particular. Bueno, yo creo que para referirme a este acontecimiento y tener material de qué hablar, quiero citar el informe conteniendo las observaciones preliminares de la Relatoría Especial sobre Personas Privadas de Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que estuvo acá en el país del 5 al 9, creo, de octubre. Exacto. Este informe salió el 20 de octubre. Y en lo relativo precisamente a ese centro de inserción social llamado Sendero de Libertad, así se llama el centro de Hilo Vasco, finalizaba sus observaciones la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de su relator especial de la manera siguiente: otra de las graves deficiencias que se pudo observar en este centro es la falta de protocolos y equipos para hacer frente a situaciones de urgencia como incendios. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, no se le da el mantenimiento adecuado a los extintores y la estación de bomberos más cercana está a 40 minutos del penal. 20 de octubre apareció este informe y los hechos ocurren después a 2 semanas quizás. Exacto, menos de un mes. Menos de un mes, correcto. Entonces, y así tiene una gran cantidad de observaciones al sistema penitenciario en materia de infraestructura, en materia de seguridad, en materia de medidas que se han tomado, y que esa bomba de tiempo que dicen que muy atinadamente lo planteaste como bombas que vienen estallando desde hace ratos, ¿verdad? Puede, ocupando la misma figura trágica, puede incendiar realmente todo el sistema penitenciario con las consecuencias que esto tiene para la sociedad. Benjamín, ayer hablábamos en este mismo espacio con el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Óscar Humberto Luna, y él mostraba una fotografía donde se veía una caja térmica de donde supuestamente los reclusos sacaban varias líneas para conectar televisores y otros accesorios que además les habían permitido ingresar a la celda. Pero el asunto es que eran conexiones improvisadas. Y él lamentaba que a estas alturas, entiendo que todavía para este martes, el cuerpo de bomberos no tiene un informe de qué fue lo que pasó sobre eso, cuando en otros incendios es bastante expedito el procedimiento y el informe que se rinde. Pero bueno, el punto es que él mostraba esa fotografía, decía, aquí ha habido una situación bastante irregular y no se está haciendo nada, pues, o sea, simplemente está confirmando el informe. Sí, a mí no me gusta ser mal pensado, pero a veces tiene que serlo uno, ¿verdad? En función de lo que estamos hablando, que son vidas humanas, ¿verdad? Y que, voy a insistir siempre, las consecuencias que estas condiciones carcelarias traen para la sociedad entera. Yo creo que el no tener un informe, como bien decía William, expedito sobre las causas del accidente, a uno lo lleva a sospechar, ¿verdad? Si no se están cubriendo cosas. Y que yo creo que la mejor solución para los problemas, no solo sino que otros problemas graves, es decir la verdad, es poner las cartas sobre la mesa y convocar a la sociedad a que se hagan esfuerzos, cada quien desde ese lugar y en la medida de la responsabilidad que tiene. O sea, con eso quiero decir de que el Estado es el máximo responsable de este y otros problemas graves que están afectando a la sociedad. Entonces, ese Estado debería de ser lo más transparente posible,
Para mí debería estar ese informe, coincido con el procurador Luna, debería haber estado ese informe de inmediato. Ahora, ¿el Estado se está exponiendo a una sanción? ¿O qué puede pasar? Porque hay un informe que advierte de las situaciones, menos de un mes ocurre este caso lamentable de Hilo Vasco. ¿Qué puede pasar entonces con el Estado salvadoreño? De parte del sistema interamericano, lo que puede venir ya en el informe consolidado, porque estas son observaciones preliminares de la observación que hizo, de la visita que hizo al país el relator especial de la Comisión Interamericana sobre esta materia, puede traer una serie de recomendaciones que deberían de ser cumplidas, no por la obligatoriedad, ¿verdad? O el temor a sanciones dentro del sistema interamericano, sino que por prever que no ocurran este tipo de cosas y por contribuir en lo que toca a la sanidad de nuestra sociedad, a mejorar la salud de nuestra sociedad. Yo creo que, pero a mí lo que me preocupa es que si no se cumplen, por ejemplo, recomendaciones que son de carácter obligatorio, como a propósito, las emitidas en el caso Jesuitas, y Julia Elba y Celina Ramos, que fueron ejecutadas hace 21 años, y que son de cumplimiento obligatorio. Así lo ha manifestado este gobierno, ¿verdad? Desde el 1 de junio que llegó. Y si no se cumplen esas recomendaciones, ni las de Monseñor Romero, yo no sé si estarán en capacidad de cumplir recomendaciones que emitan en esta materia, porque esta población la ven como población sobrante. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Regresamos. Exquisita comida, profesionalidad en el servicio y un ambiente agradable. Lo encuentra en Restaurante Mesón de Goya. Visítenos y saboree nuestra variedad de platillos. Le ofrecemos un amplio menú a la carta y atractivas promociones. Atendemos eventos sociales y empresariales. Para su comodidad, brindamos servicio de banquetes a domicilio. Restaurante Mesón de Goya. Todos los días salimos. Salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Está con nosotros en nuestros estudios Benjamín Cuellar, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA y DUCA. Benjamín, el procurador, siguiendo un poco en la línea de lo que nos planteó el procurador el día de ayer, él decía que casi están confirmando que hubo negligencia en el caso. Sobre todo, el hecho concreto de que si fue un cortocircuito deliberado o no, bueno, el asunto es que fue un cortocircuito y ahí hay problema de instalaciones defectuosas. Pero el otro punto concreto es de posible negligencia alrededor de la respuesta que pudieron haber dado los custodios. Pero el asunto es que solo hay 6 custodios asignados a esa área. Entonces, o no sé si es todo el penal, pero el asunto es que solo habían 6 y uno se pregunta, ¿se podrá, 6 custodios podrían ingresar a dar primeros auxilios en una condición como esa, teniendo el temor de que pueden, hasta puede ser falso en un momento determinado un aviso de ese tipo, o siendo cierto el temor a que puedan ser convertidos en rehenes? Hay que tomar en consideración de que, tal como lo señalaba la Relatoría Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ahí están alojados miembros de, adolescentes infractores, lo dice así el informe, pertenecientes a la Mara Salvatrucha y otros que no están afiliados a ninguna pandilla. O sea, realmente cuando esta gente, o con esta gente no se ha trabajado para su readaptación o su adaptación a la sociedad, a que cambien formas de proceder, conductas y todo eso, yo creo que es legítimo que los custodios tengan miedo de entrar, ¿verdad? Pero si a eso se le agrega lo que planteaba también el mismo informe, de que no hay extintores, ¿verdad?, para apagar los incendios, que la estación de bomberos está a 40 minutos. Lo comentaban en otro medio, un custodio que guardó el anonimato o utilizó un seudónimo, decía de que hay centros, no sé si será
donde hay 6 custodios, ¿verdad? Y en la noche hay que cubrir 8 posiciones de vigilancia. Entonces, ¿cómo van a lograr realmente cumplir con la misión que se les ha encomendado? Solo por una cuestión de cansancio, prácticamente los anula. Solo, y además de matemáticas, faltan 2. Exacto. Los 6 se cansan y faltan 2 para cubrir los 8 puestos de vigilancia. O sea, realmente estamos en el marco de un sistema que, si no se acepta que está colapsado, ¿verdad? Vamos a seguir despertándonos, desayunándonos con sorpresas como estas, trágicas. Benjamín, está claro que este gobierno ha heredado muchos problemas, graves problemas en diferentes materias sociales, económicas, políticas, etcétera. Pero bueno, 16 meses después de la administración del presidente Funes, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿se puede hacer una evaluación en términos de la respuesta a la crisis carcelaria en estos 16 meses de cuáles son las señales que se han visto viendo problemas recurrentes de este tipo? Casi 18, William, entiendo yo, porque Exacto. El 1 de diciembre cumple el 30% del periodo presidencial, del periodo este gobierno. Hablar de herencia recibida, yo creo que a mí nunca me gustó ni cuando lo dijeron al principio, porque cuando yo voy a recibir una herencia hay un acto jurídico que se llama aceptación de herencia. O sea, yo tengo que aceptar la herencia. Y en este caso ya se sabía cuál era la herencia que se tenía, Exacto. que se iba a recibir. Yo hice con gusto y con mucho fervor y con mucho entusiasmo, violando la Constitución. El partido político y el actual presidente de la República comenzaron la campaña electoral desde noviembre del 2007, perdón. O sea, casi más de 2 años antes de que comenzara que fuera la elección y muchos meses antes de que el periodo que autoriza la Constitución de la República para hacer campaña electoral. O sea, tenían ganas de agarrar esa herencia, ¿verdad? Entonces, si yo sé que esa herencia, ¿verdad?, no es favorable, yo tengo planes de contingencia y planes para ver cómo la revierto esa herencia y la convierto en algo positivo, ¿sí? Pero eso no ha ocurrido. O sea, desde el momento que, bueno, se sabía que tenían grandes posibilidades de ganar, pero desde el momento, desde el 15 de marzo fue, ¿verdad? Exacto. Que es la elección, ¿por qué no se pusieron en serio a trabajar sobre los problemas más ingentes y más acuciantes para la sociedad salvadoreña, que tienen que ver con violencia, con seguridad? Y en eso está inmerso el problema del sistema penitenciario, ¿verdad? Además de los problemas de exclusión, de desigualdad, ¿verdad?, de falta de políticas públicas. Entonces, frente a esa herencia hay un problema, de que heredaron, por ejemplo, el uso de la Fuerza Armada para tareas de seguridad pública, cosas que criticaban antes, y ahora lo han incrementado, tanto en efectivos, en miembros de la Fuerza Armada, realizando esas tareas, como en las tareas que se les han asignado. Dentro de ellas, el cuidado perimetral, dicen, de los centros penales. Perfecto, debo hacer una pausa. Cuando regresemos, hablemos específicamente entonces del papel de la Fuerza Armada. ¿Cuál es la evaluación que ustedes tienen? Vamos a la pausa, volvemos. Hace Suiza 40 años asegurando su tranquilidad. Por eso hace Suiza te ofrece su apoyo. Hace Suiza es ágil y profesional. Hábilmente responderemos para conservar tu bienestar. Hace Suiza es tu muralla de seguridad. Benjamín, antes de pasar al tema de Fuerza Armada y el papel que está desempeñando en el tema de seguridad pública en general y sobre los centros de reclusión, quiero leer algunos comentarios en el Facebook y también otros que nos están llegando en el chat.
Pero bueno, en el Facebook, ayer que anunciamos el tema, dijimos, en 2014 la población penitenciaria podría llegar a los 40.000 reclusos. Actualmente las cárceles albergan 24.000 reos, a pesar que su capacidad instalada es para 8.000. Entonces, bueno, las respuestas. Selvin Fermán dice, para eso tenemos un par de islas disponibles, mi amigo. Aquí debería a corto plazo ser trasladado todo recluso que inicia el cumplimiento de su condena y de esa forma depurar los penales. Roberto José Gavidia dice que agradable es leer opiniones sensatas como la de Selvin, en contraposición con los análisis de los estudios, de los análisis, dice, de los expertos contemporáneos del aparato estatal de seguridad. Por ejemplo, dice, un salvadoreño común y corriente se queda sin empleo y no hay nadie que le compre pero ni una bolsa de churros. Pero estos señores delinquen y hay que mantenerlos de gratis, pudiendo realizar trabajos de utilidad pública mediante el cual pagaran lo que se invierte en ellos anualmente. Y Daniel Cifontes dice, si alguien está en un penal de vacaciones, obviamente entre comillas estos, es por algún delito, porque algún delito han cometido. Pero ¿por qué el Estado debe mantenerlos con 3 comidas gratis? Por eso cuando salen están con tremenda barriga. Dice, si el salvadoreño promedio, según las estadísticas, hace solamente 1.25 comidas en el día, deberían de sacarlos a trabajar con grilletes y bolas de acero en los pies. ¿Cuáles derechos humanos de los criminales? Bueno, son comentarios en Facebook. Más adelante leo las preguntas y comentarios del chat. Benjamín. Yo creo que la gente que dice eso es o porque está segura que nunca va a ir a la cárcel, porque, y yo ponía un ejemplo, ¿quiénes son las víctimas del incendio? ¿Verdad? ¿O de dónde provienen? ¿De qué estrato social provienen las víctimas de este incendio? Bueno, eran delincuentes, habían sido condenados y estaban pagando su culpa. Pero son de la gente de los sectores más pobres del país. ¿Quiénes fueron los que se murieron? ¿Quiénes fueron las personas que murieron en Tamaulipas? Los salvadoreños. Gente pobre. ¿Quiénes son los que murieron por el huracán Ida? Gente pobre también. O sea, este país está diseñado para vulnerar los derechos de los pobres. Entonces, si esta gente que comenta eso, y que yo respeto su opinión, lo dice porque sabe de que nunca van a ir a la cárcel, porque este sistema está diseñado para que a la cárcel solo vaya la gente pobre, ¿verdad? Es lógico que digan eso. Porque ven, como decía anteriormente, a esta población como población sobrante, como desechos humanos, ¿verdad? Y sí, es gente que no tiene los recursos económicos, como por ejemplo los que mandaron a matar a los jesuitas, que nunca han pagado con cárcel su delito, ¿verdad? Entonces, por lo menos hasta ahora, entonces, si es gente que no tiene los recursos, que tenga cuidado, porque este sistema de justicia, con o sin razón, lo pueden mandar a esa cárcel. Y entonces nosotros estamos peleando porque si algún día le tocara llegar a alguien a esa cárcel, tenga por lo menos la alimentación básica, elemental, ¿verdad? Otra cosa es que a las mayorías populares de este país se les resuelva también sus problemas de extrema pobreza y de pobreza, para que coman también bien toda la gente. Ahora, Benjamín, sí está claro que esa proyección es bastante correcta, que se pueden tener unos 40.000 reclusos para 2014-2015. Esa proyección... O sea, tal cual vamos en este momento. Esa proyección entiendo yo que la anunció Douglas Moreno, el licenciado Douglas Moreno, director de centros penales. Entonces, ¿cuál es la solución? Amontonar toda esa cantidad de gente en los centros, en la infraestructura que se tiene actualmente. Entonces va a pasar que ya no se van a escapar, van a rebalsar, ¿verdad? Se van a salir de los penales, pero rebalsando la gente. O construir más penales. Alguien decía ahí de que tanto análisis y estudios. Bueno, hagamos algo práctico, que tiene que ver con la Fuerza Armada, de utilidad de la Fuerza Armada. Que entregue la Fuerza Armada 6 cuarteles. La Fuerza Armada se redujo después del fin de la guerra acabó hace casi 19 años. Entonces, ¿por qué no entrega 6 cuarteles? Y entonces, hay un decreto del 2008, creo yo, que plantea la posible salida de personas adultas mayores y de personas con enfermedades terminales. Con eso descongestionas un poco, ¿verdad? De ahí, en los cuarteles... Esos mecanismos, perdón, Benjamín, no implican que se está dando un premio a quienes deben de cumplir por una sanción por un delito cometido. Pero es que la condición es que están ya, por su condición, en su condición de adultos mayores. Por la edad y por problemas de salud. Enfermedades terminales. Exacto. ¿Sí? Va. Entonces no es que se le está premiando. ¿Pero qué porcentaje? No es el gran porcentaje, pero entonces ocupemos los 6 cuarteles para construir granjas, para establecer granjas donde trabaje la población reclusa, ¿sí? Pero que sea una población reclusa que reúna ciertas condiciones, que no sea la más peligrosa. Y dejemos encerrados
dejemos, digo yo, y que se mantengan encerrados en los penales, ¿verdad? A los de alta peligrosidad, en estos penales que están ahorita. No habría necesidad de construir más penales, ¿verdad? Y podría la gente trabajar, esa gente que es recuperable, que se puede readaptar si es que se desadaptó. O sea, son soluciones prácticas que no se están pensando o no se quieren hacer. Yo no sé qué corona tiene la Fuerza Armada que mantiene esas instalaciones, esa infraestructura, sin mayor utilidad, creo yo, porque cuando albergaba a esa cantidad de tropa, ¿verdad? Quizás tenía sentido, digo, pero ahora... Ahora, pero la presencia del ejército alrededor de los centros penales en esos cordones de seguridad que han establecido, ¿no será que en las condiciones actuales en las que estamos ha sido necesario y han hecho algún trabajo positivo? Yo creo que eso hay que confirmarlo con los resultados de los niveles, de la reducción de los niveles de violencia, de delincuencia, de impunidad, que se dice se genera desde las cárceles. Habría que ver eso, ¿verdad? Ahí andan unas estadísticas anunciando que se han reducido las extorsiones y lo atribuyen a que han controlado los penales. Yo sé, a mí me consta de que siguen hablando por teléfono desde los penales. Bueno, siguen decomisando teléfonos celulares al interior Y de los siguen penales entrando. y encontrando también túneles. O sea, Y siguen entrando. O sea, ¿y cuánto tiene la Fuerza Armada de estar en el perímetro de los centros penales? Pero no solo está en el perímetro de los centros penales, sino que también está en las entradas. Yo he sido registrado por efectivos militares, por miembros del ejército, en un penal. Pero pongamos, o pensemos de que es una medida positiva, pero se ha vendido como temporal. Pero la temporalidad aquí en este país no es tal. ¿Cuánto tiene la Fuerza Armada de estar realizando tareas de seguridad pública en este país temporalmente? Más de 16 años, ¿verdad? Desde los planes aquellos, Caminante, Grano de Oro, Zafra, etcétera, etcétera, hasta la fecha. A esa herencia me refería yo, que recibió este gobierno, y lo que ha hecho este gobierno es mantenerlo. bueno, vamos a hacer otra pequeña pausa, volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, quiero que cerremos un poco sobre el tema carcelario. En concreto, ¿cuál es la solución que desde el IDUCA se ve entonces a esto, Benjamín? ¿Qué es lo que habría que hacer? O sea, bueno, son recomendaciones que pueden ser recurrentes porque la crisis es recurrente, pero ¿cuáles serían las medidas inmediatas? Decías en algún momento utilizar por lo menos unos 6 cuarteles que están en manos del ejército en este momento y ahí construir más cárceles. Ya están en construcción algunas cárceles. Transformarlas en granjas. O transformarlas en granjas, pero ¿qué más se puede hacer, o sea, para poder responder a esta situación? Yo creo que aquí el problema que tenemos, creo yo, además de las causas estructurales de la violencia, de la violencia que tienen que ver con desigualdad, con exclusión, con impunidad, etcétera, etcétera, tenemos una clase política que, ¿verdad?, le está haciendo un gran daño al país y que para ocupar la figura del fútbol, ¿verdad?, lo que hacen es cambiar de cancha. Cuando cambian de cancha ocupan otra táctica, ¿verdad? O hacen lo que estaba haciendo el otro cuando estaba en esa cancha. Entonces yo creo que en la medida en que no mire la clase política, digo clase entre comillas, al país como país y por tanto a las instituciones como instituciones del Estado y no de partido, ¿verdad? Aquí no va a haber ninguna solución, ni para este ni para otros problemas. Y entonces
yo creo que la solución pasa también por una ciudadanía que no sea engañada, diciéndole de que con leyes más duras, que es lo que se le viene diciendo desde hace cuántos años, que con uso de la Fuerza Armada el problema se va a solucionar. No, hay un problema que tiene un cuello de botella, su solución, y que se llama partidos políticos, que, por ejemplo, nombran, el FMLN apoyó nombrar fiscal general de la República a Romeo Barahona, el actual fiscal general de la República, cuando hace 4 o más años se negó rotundamente a dar sus votos, y las razones que daba ahí están, ¿verdad? Y ahora ya no fueron válidas, ¿verdad? O sea, se le cuestionaba, por ejemplo, que las órdenes de captura, y eso lo decía el FMLN, para Carlos Romero Alfaro se llamaba, el agente Saldaña, el sargento Saldaña, que tuvo que ver en la muerte de Francisco Vélez, dirigente del FMLN, él fue el que las ocultó para que él se pudiera ir del país y se fue para Estados Unidos y hubo que extraditarlo. O sea, esa es una de las acusaciones que creo, que me acuerdo yo que le hacían el FMLN hace más de 4 años, y ahora da sus votos. Entonces, con esos partidos políticos realmente este país va a seguir de mal en peor. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, no es solución de análisis ni nada, sino que es una solución práctica. La gente tiene que tomar su papel protagónico y cobrar la factura a los políticos. Bueno, ayer el mismo Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos advertía que la Fiscalía General de la República no da muestras de dar respuesta a la situación de investigación y que todo quedaba en impunidad. Entonces él decía que no veía políticas muy claras sobre esto, pero alrededor del tema también surgía la cuestión del presupuesto, porque se ha conocido también que la Fiscalía General de la República tampoco tendrá el presupuesto que aspiran para el próximo año. Al contrario, le están recortando, porque tenía asignado, por ejemplo, 38.5 millones de dólares y al final va a recibir 33.8 millones. Entonces, ¿cómo es que se busca combatir la cuestión de violencia en el país si tampoco a la Fiscalía se le están dando instrumentos? A mí me huele mal que no le estén dando recursos, y que incluso Estados Unidos no le esté dando los recursos como cooperación internacional para toda la infraestructura que se necesita para las escuchas telefónicas. Estados Unidos ha repetido desde siempre la necesidad y urgía la aprobación de la ley de escuchas, de la legalización de las escuchas telefónicas. Y ahora, ¿por qué no se le está dando dinero? ¿Será que desconfían del fiscal general de la República? Es que ahora no hay que sorprenderse de nada, ¿verdad? Hay que estar abiertos a cualquier posibilidad, porque después de que en Casa Presidencial, con la presencia del presidente de la República, Mauricio Funes, su equipo asesor, Alfredo Cristiani, y entiendo yo que también Antonio Saca, nombraron a Romeo Benjamín Barahona fiscal general de la República, ahora le están regateando los recursos que han descubierto. ¿Qué pasará? Le perdieron la confianza. O sea, bueno, pero más allá de eso, pero más allá de eso, el asunto es que sin recursos la Fiscalía no tiene más fiscales, no tiene más capacidad de investigación. Entonces, y aprueba una ley antipandillas que no entró en vigencia hasta varios meses después. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Puedes decir. Yo insisto, William, estamos metidos en un círculo vicioso, y el vicio fundamental, la causa fundamental de ese vicio, ¿verdad?, tiene que ver con las componendas políticas entre los partidos, ¿verdad?, que llegan hasta Casa Presidencial. Bueno, vamos a la pausa. Cuando regresemos voy a leer comentarios o preguntas del chat y también algún comentario que nos llegue en el Facebook. Volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art.
Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, nos dice a través del Facebook Silvio Gámez Gallardo, toda esa ola violenta que nuestro país vive es la cosecha de los crímenes de guerra cometidos por la Fuerza Armada, ya que el Ejército de El Salvador reclutó a niños menores de 15 años y los forzó a formar parte del ejército. Igual la guerrilla reclutó niños, ahora nadie habla de esos crímenes hechos en contra de la ciudadanía civil. Señor Benjamín, ¿cree usted ya es necesario derogar la ley de amnistía que ha beneficiado a muchos criminales? Muchos criminales que sembraron la semilla de toda la criminalidad que hoy vive el país. En lugar de hablar de cárceles, es mejor crear proyectos de prevención que ataquen el ocio y así eliminar el delito. Dice, si fue aprobada una ley antipandillas, también hay que derogar la ley de amnistía y que todos esos criminales sean enjuiciados. Ese es un comentario muy puntual. Bueno, yo quiero, siguiendo en la línea del amigo que planteaba o amiga que planteaba que tanto análisis y todo eso, vamos por cosas prácticas. El caso Fujimori, el caso Pinochet y el caso Nicolás Ceausescu en Rumanía. Son tres casos totalmente distintos, pero esos tenían el poder absoluto y ocuparon el aparato organizado del Estado para cometer crimen. Ese es un rostro del crimen organizado. Estos señores, ¿verdad?, no tenían a nadie que les pidiera cuentas de cómo usaba el dinero de la nación. Porque el que le pedía cuentas se lo echaban, ¿verdad?, lo mataban, o lo desaparecían, o lo encarcelaban, lo torturaban. Entonces, de la violación de derechos humanos, desde el Estado a la corrupción, ¿verdad?, solo hay un paso. Y de ahí al tráfico de armas, de vehículos, de drogas, de personas y todo eso, solo hay otro paso también. Entonces, ahí hay tres rostros del crimen organizado que no se han querido enfrentar como es debido, ¿verdad? Y eso pasa por el obstáculo llamado amnistía, que Francisco Flores, en su momento, cuando recibió el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso jesuitas, dijo de que la amnistía no se tocaba porque era la piedra angular de los acuerdos de paz. No, ha sido la piedra de tropiezo, la piedra de choque para avanzar hacia la paz. Entonces, no solo es porque realmente eso ha impedido que se ataque a alguno de estos rostros del crimen organizado, fundamentalmente el de las violaciones de derechos humanos, sino también porque eso fortaleció la impunidad y nos trae como consecuencias que el otro rostro del crimen organizado, llámese tráfico de drogas o lo que sea, ¿verdad?, es una de las grandes causas de la violencia que estamos viviendo. Entonces, por cuestiones prácticas, la amnistía debe ser derogada, pero además están los compromisos internacionales que tiene el Estado salvadoreño frente al sistema interamericano y al sistema de Naciones Unidas, que por años le vienen diciendo que deroguen la ley de amnistía. Esos compromisos internacionales obligan al Estado de El Salvador a derogarla. Y el Estado de El Salvador, ahora su jefe se llama Mauricio Funes. Pero entonces el discurso en estos lugares es, bueno, ya logramos que el día 24 de marzo se declare en Naciones Unidas, eso se fue hace unos días, el Día Internacional por el Derecho a la Verdad de las Víctimas y la Dignificación. Sí, pero eso es como decían en México, allá en la década de 1970, 1980, que México era defensor de los derechos humanos en Centroamérica. O sea, del SMOU para arriba, pero del SMOU para abajo era violador de derechos humanos. Entonces, la ley de amnistía ahora, antes, gente que ahora está en el gobierno decía que el Estado salvadoreño estaba desacatando a la Comisión Interamericana porque no derogaban la ley de amnistía. Ahora dicen que la ley de amnistía no la pueden derogar porque le toca a la Asamblea Legislativa, sabiendo de que el Ejecutivo, el presidente, tiene iniciativa de ley. O sea, pero además el FMLN está en la Asamblea Legislativa. Está en la Asamblea Legislativa también. O sea, realmente aquí, yo creo, ¿verdad?, que para tener políticas públicas que tengan resultados en esta y otras materias, se necesitan 1, recursos, 2, capacidades, 3, voluntad, ¿verdad? Esas cosas se necesitan. Entonces, los recursos se consiguen con préstamos, ya vemos cómo se está endeudando el gobierno. Las capacidades se adquieren, ¿verdad?, con consultores, con seminarios, con formación, etc.
la voluntad se declara. Yo no he visto ningún presidente que diga, yo no quiero combatir la delincuencia, ¿sí? Pero falta un elemento que se llama valentía. Y la valentía se encuentra con las víctimas, trabajando con las víctimas, no con los victimarios. Ok. Bueno, vamos a la pausa y ahora sí voy a leer los comentarios o preguntas que nos llegan a través del chat. Volvemos. Exquisita comida, profesionalidad en el servicio y un ambiente agradable. Lo encuentra en Restaurante Mesón de Goya. Visítenos y saboree nuestra variedad de platillos. Le ofrecemos un amplio menú a la carta y atractivas promociones. Atendemos eventos sociales y empresariales. Para su comodidad, brindamos servicio de banquetes a domicilio. Restaurante Mesón de Goya. Todos los días salimos. Salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Bueno, voy a dar paso en este momento a la lectura de los comentarios o preguntas a través del chat que nos llegan por el www.laprensagráfica.com. Julieta Hernández de San Salvador, ¿qué es la orden jesuita y por qué están tan relacionados en la política del Salvador? Dice Irene de Gutiérrez, de Agua Caliente en Chalatenango. Señor Benjamín Cuellar, ¿cuál es el esfuerzo que está haciendo el IDUCA para llevar a la cárcel a los responsables del asesinato de los jesuitas? Pedro López Molina, de Mercedes La Ceiba en La Paz. ¿Consideran como IDUCA que el nuevo gobierno está haciendo un mejor desempeño con respecto a la materia de derechos humanos? Irma de Melara, en Ojo de Agua, en Chalatenango. ¿Cuál es su opinión y versión respecto a la Operación Centauro? Luis Fernando Martínez, de Santa Tecla en La Libertad, dice, ¿consideran como instituto hasta la fecha, desde los acuerdos de paz, que se ha cumplido respecto a la materia de derechos humanos? Oscar Navarrete, de Santa María Ostuma en La Paz. ¿Cuál es su opinión personal respecto del asesinato del hijo menor del difunto mayor Roberto Dawison en Guatemala? Dice Ulises Miranda, de San Antonio Mazahuat en La Paz. ¿Quién es y qué opina del ex embajador de Venezuela en El Salvador, Leopoldo Castillo, alias el Matacura? Dice, entre comillas lo pone esto. Y Víctor, que nos escribe desde Los Ángeles, California, ¿cómo es posible que estos criminales tengan el acceso o robo de la electricidad para cargar celulares, ver televisión, etcétera? Se refiere al tema de las cárceles en el país. Bueno, hay más, pero me quedo hasta ahí y luego leo el resto de preguntas y comentarios. Benjamín. Bueno, escuchar la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús es una orden religiosa fundada por Ignacio de Loyola, después santo, y que fue una especie de orden religiosa que se pronunció en defensa del Vaticano, del papado, hace varios siglos. Hay un voto de fidelidad o de obediencia al Papa, creo que tienen también. Es un voto extra que tienen los religiosos de la Compañía de Jesús. Pero hace unas décadas, cuando llega el padre Pedro Arrupe, ¿verdad?, un sacerdote español, le dio un giro a la Compañía de Jesús y la comprometió más con las mayorías populares. Eso ha llevado a que los jesuitas en el mundo estén, insisto o reitero, trabajando en defensa de los derechos humanos, de la justicia, de superar la pobreza, de la educación. ¿Qué esfuerzos están haciendo por llevar procesar y castigar a los responsables de la muerte de los jesuitas y de Julia Elba y Celina Ramos hace 21 años? Bueno, nosotros aquí en El Salvador hicimos todos los esfuerzos, agotamos todos los recursos, y eso no es por mito que en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se condenara al Estado salvadoreño y se le recomendara 4 cosas. 1, investigación de los hechos, sanción de los responsables, reparación del daño a las víctimas y derogatoria de la ley de amnistía o adecuación a los estándares internacionales de derechos humanos. De eso no se ha hecho nada, ¿verdad? Porque lo que se mencionó como reparación el año pasado fue un acto público de reconocimiento al aporte que dieron los 6 sacerdotes jesuitas y de manera póstuma
les entregaron la orden esta, José Matías Delgado, creo que es la máxima orden que se entrega en el país, ¿verdad? Y creo que se pidió perdón también. Por eso también hemos apoyado la querella en España, en la Audiencia Nacional de España. Y te quiero comentar que el 8 de noviembre el juez, no somos parte de la querella, pero hemos apoyado con información. Y les cuento que el 8 de noviembre el juez Eloy Velasco, que tiene a su cargo el juzgado sexto en Madrid de la Audiencia Nacional de España, resolvió pasarlo a una etapa superior, a sumario. Ahora entonces ahí lo que van a hacer es establecer los hechos, calificarlos, ya los ha calificado como crímenes de lesa humanidad y terrorismo también, la muerte de los jesuitas y Julián Vicelina, y establecer las responsabilidades, probar las responsabilidades. Entonces, ahora ya se entró en una etapa a la cual, desde el caso de Pinochet, no se había entrado en la Audiencia Nacional de España. Y lo que puede ¿Qué es venir, esto? ¿Qué significa eso? Lo que puede venir ahora es que, lo que viene ahora es que el juez actúa, ¿verdad?, sin necesidad sin ninguna atadura, por decirlo de alguna manera, en la investigación para establecer los hechos y las responsabilidades. Esto significa de que existe la posibilidad de que entonces el paso siguiente sea liberar órdenes internacionales de captura, que se las traslade al jefe de Estado salvadoreño para ver qué es lo que se hace aquí en el país. Entonces, por ahí vamos. Bueno, perfecto. Debo hacer una pausa. Quiero que nos expliques al regreso contra quién podrían ser estas órdenes de captura. Vamos a la pausa. Hace Suiza 40 años asegurando su tranquilidad. Por eso hace Suiza te ofrece su apoyo. Hace Suiza es ágil y profesional. Hábilmente responderemos para conservar tu bienestar. Hace Suiza es tu muralla de seguridad. Bueno, Benjamín, quisiéramos saber contra quién creen ustedes que podrían librarse esas órdenes de captura internacional si fuese el caso que el juez lo decide ya en esta etapa final del proceso. Hay alrededor de unas 20 personas acusadas, de los que yo me recuerdo así de más alto nivel, son el general René Emilio Ponce, ante aquel tiempo era coronel cuando ocurrieron los hechos, el general Orlando Cepeda, el general Humberto Larios, el coronel Elena Fuentes, el coronel Inocente Montano y el general Bustillo, ¿verdad? Juan Rafael Bustillo. Esos son los del más alto nivel y que son los que nosotros pedimos que se investigaran acá, la Fiscalía General de la República, después del informe de la Comisión Interamericana, y que no se hizo, ¿verdad? Pero también nosotros incluíamos al expresidente Alfredo Cristiani por el delito de encubrimiento. Eso igual no se hizo nada acá en El Salvador, y en la querella que se presentó en España por parte del CJ, el Centro para la Justicia y la Responsabilidad, y la Asociación por Derechos Humanos de España, incluían inicialmente al expresidente Cristiani, pero el juez Eloy Velasco dijo de que por el momento, cuando tomó la decisión de admitir el caso, que por el momento no lo incluía. Parece que han presentado una ampliación de la querella y ahora de nuevo incluyen al presidente Cristiani, y no sé qué habrá decidido, si ya decidió el juez incluirlo o no. Ahora, si esto, entonces para ellos podría librarse de orden. Perfecto. Ahora, si esto ocurriera, el gobierno o el Estado salvadoreño se vería obligado a entregar a estas personas o no hacerlo.
Yo tengo entendido que el procedimiento es que las órdenes se libran y se le entregan al jefe de Estado. El jefe de Estado procede a detenerlos con la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Entonces, sí, consulta la Fiscalía, pero se tiene que la decisión final la toma la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? No sé si te recordarás que hace unos meses tomaron se decidió por primera vez extraditar a un salvadoreño a Estados Unidos. Entonces, eso es lo que tocaría. Esta Corte se ha negado a colaborar con el juez Velasco, incluso con cosas tan burdas, tan torpes como no enviar copia de todos los procesos que solicitó el juez Velasco y que son procesos públicos. Bueno, recientemente leíamos declaraciones del expresidente Cristiani en un periódico. Él interpretaba la masacre de la UCA como un error estratégico porque hizo crecer, dice, la presión sobre la Fuerza Armada, que en esos momentos enfrentaba un proceso de negociación con el FMLN. Entre comillas, dice, le llamó una estupidez, dice, a la decisión de algunos oficiales del ejército de asesinar a los padres jesuitas. Les trajo una enorme presión, incluyendo desde el mismo gobierno nuestro, porque tenían que ir a aceptar lo que era el proceso de negociación y buscar una salida a través de esa vía. Son declaraciones del presidente Cristiani. Sí, yo no sé si dijo que eran estupidez porque conoce a los que lo hicieron y sabe que son estúpidos, ¿verdad? O por lo que dice, que entonces obligó a negociar con alguien con quien no querían negociar, ¿verdad? Y que quizás tenían la esperanza de que iban a ganar la guerra, porque el repudio internacional fue claro. Él habla de que también su gobierno presionó a la Fuerza Armada, ¿verdad? No solo internacionalmente hubo presión, sino que también su gobierno presionó a la Fuerza Armada. Yo recuerdo que se tardó su gobierno en crear una comisión que no se sabe cómo fue que se creó para entregar piezas prescindibles. O sea, en ese aparato organizado de poder, los que entraron a la UCA a matar a Juliael, Vaselina y los 6 sacerdotes jesuitas eran tropa que podía haber sido esa o cualquier otra. Pero nunca entregó el presidente Cristiani a los que dieron la orden, a los que planificaron, a los que utilizaron ese aparato organizado de poder para cometer esa atrocidad. Entonces, si el presidente Cristiani está dando estas declaraciones que casualmente, casualidad o no, las dio precisamente cuando el juez Velasco estaba resolviendo lo que ya mencionaba anteriormente, si lo está haciendo por deslindarse, ahora no le queda más para establecer su distancia con los que dieron la orden. Si él, como él plantea que no la dio, que no tuvo nada que ver, entonces que diga quiénes fueron. Yo creo que esa es la única salida que le queda ya al presidente Cristiani para deslindarse. Una especie de testigo criteriado, como le dicen aquí. Bueno, nos quedamos en el punto, vamos a la pausa, volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, voy a tratar de evacuar las consideraciones, preguntas o comentarios de los cibernautas que están llegando al chat. Son varias, algunas pues creo que ya hubo de alguna forma respuestas, pero bien, las voy a plantear por respeto y consideración desde luego a nuestros cibernautas que nos están siguiendo. Y justamente aquí hay una que está fuera del contexto de lo que hemos hablado, pero bueno, Benjamín, te concierne. Pablo Antonio Lallines de Guatemala dice, ¿qué explicación nos puede dar o aportar a los cibernautas y televidentes acerca de las ocasiones en las que ha sido arrestado por manejar ebrio? María Luisa de Ponce, Ciudad de San Vicente, señor Cuellar, ¿cree que el IDUCA
cree el IDUCA que el expresidente Cristiani, como excomandante de las Fuerzas Armadas, fue responsable del asesinato de los jesuitas? Gabriela Portillo, Lolotique San Miguel, ¿se considera usted un potencial candidato presidencial para las elecciones presidenciales de 2014? Bueno, Víctor de Los Ángeles nos vuelve a escribir y dice, ¿es posible aplicar la pena de muerte en el país? Marvin Morales, de Jutiapa en Cabañas, cree que la institución castrense es más profesional en materia de derechos humanos que antes y durante la Guerra Civil de El Salvador. Julieta Hernández de San Salvador, para el IDUCA, ¿quién ha sido el mejor presidente en materia de respeto de derechos humanos desde la restauración del Estado de Derecho en 1984? Ricardo Ramírez de Santa Clara en San Vicente, ¿cuál es la aportación del IDUCA, dice, respecto si el FMLN como guerrilla durante los 80 violó derechos humanos o no a los civiles inocentes? Julio Ernesto Mendoza del Sauce en La Unión, ¿cuál es la opinión del IDUCA respecto del interés del FMLN de restaurar la diplomacia con Cuba? Y Víctor nuevamente dice, reitera si es posible aplicar la pena de muerte. Está reiterando el sobre esa inquietud. Norma, vamos a ver, Silva dice desde Hamilton, en Ontario, en Canadá. Trabajo forzado para crímenes en lo que se haya determinado un hecho sangriento o en contra de los niños. Norma Martínez de Santa Ana, ¿qué opina el IDUCA acerca de una reforma constitucional a la Constitución salvadoreña? ¿Es conveniente para el país, sí o no? Y Sonia Martínez de Milano, en Italia, ¿qué es una querella? Bueno, hay varias cosas ahí. A mí me gustaría que con este tiempo vamos rápido. Empiezo por la que concierne conmigo. Bueno, yo acepté mi responsabilidad, dije que había cometido un error públicamente y me sometí al proceso de la ley. Estoy pagando mi culpa, ¿verdad? Estoy pagando y me han prohibido 1 año de no tomar ninguna gota de alcohol y lo estoy cumpliendo porque hay controles para eso. Entonces, no. Yo creo que así como eso, que fue algo que yo cometí, insisto, un error, ¿verdad? Hay otras cosas que no son errores ni estupideces, sino que se llaman crímenes de lesa humanidad y esos no están pagando sus culpas, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé si con eso contesto, ¿verdad? Cristiani asesino, nosotros se ordenó la muerte de los jesuitas de Julia Elba, nosotros desde la UCA siempre hemos señalado a Cristiani como encubridor, ¿verdad? No nos consta, no tenemos pruebas de que haya sido asesino, pero por la teoría de los derechos humanos y del derecho procesal penal, hay que tener en consideración la cadena de mando y la autoría mediata. O sea, no es el que da la orden, pero sí es el comandante general de las Fuerzas Armadas. Y es su estructura y la gente que está, las estructuras que está bajo su mandato, la que comete la cuestión. Entonces hay responsabilidad también. Okay. Candidato ni por cerca. He sido candidote, ¿verdad? Pero candidato no, para nada. La pena de muerte, bueno, en el país hay pena de muerte de hecho. La pena de muerte no resuelve nada y menos y eso está comprobado científicamente, y menos en países con sistemas judiciales como los nuestros, que no son nada confiables. A cualquiera le puede tocar, ¿verdad? Si se aprueba la pena de muerte. La Fuerza Armada y los derechos humanos, yo podría abundar en ejemplos que contradicen el discurso de la Fuerza Armada perfecta en materia de derechos humanos. No quiero decir que es la misma Fuerza Armada de antes tampoco, ¿verdad? Que no se interprete eso, pero solo el ejemplo de no colaborar para investigar las personas desaparecidas, toda esa información que debería de tener la Fuerza Armada, el no abrir los archivos, ya es algo que contradice su compromiso con los derechos humanos. ¿Sigo? Bueno, quedémonos en el punto, respondemos en el último segmento de la entrevista en línea. Volvemos. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur.
pasión del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Bueno, en el tintero hay otras consideraciones de los cibernautas, Benjamín. Quizás para terminar, responder eso y hacemos una conclusión entonces sobre los dos temas que hemos abordado. El tema es carcelario, pero también el caso jesuita. Continúo con... Sí, bueno, rápidamente. Mejor presidente de derechos humanos, pues si el país está mal en materia de derechos humanos, no como cuando antes de terminar la guerra, ¿verdad? Entonces yo creo que ni antes ni después podemos presumir de presidentes comprometidos con los derechos humanos, ya independientemente de los cambios de forma, ¿verdad? Hay que cambiar de fondo y eso es necesario y tiene que ver con derechos como los económicos y sociales, el derecho a la justicia, el derecho a la seguridad. Y no hay violaciones de derechos humanos por razones políticas, pero hay políticas de Estado que permiten la violación de los derechos humanos. Y lo que ves hasta hoy son cambios de forma. Sí, yo creo que lo que han habido son cambios de forma, no de fondo. Okay. O sea, hay que ver la profundidad de los cambios para decir si son de fondo o no. Que el FMLN violó derechos humanos, sí violó derechos humanos, y las víctimas de violación de derechos humanos por parte del FMLN que quieran denunciar en el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, nosotros las consideramos víctimas, independientemente de de qué bando haya sido quienes les haya causado las violaciones de derechos humanos. Aquel famoso caso de Mayo Cibrián, ¿hay caso finalmente o no, Benjamín? Porque recuerdo que en el marco de la campaña se conoció algunos casos, pero claro, eso se contaminó mucho por la política y por la campaña, pero a estas alturas... Era precisamente un articulista de la prensa, Giovanni Galeas, quien hizo una investigación, la llevó, pero el IDUCA no trabaja por terceras personas, ¿verdad? La recibimos y pues, platicamos con él y todo, ¿verdad? Pero no trabaja por denuncias de terceras personas. O sea, las víctimas no se han acercado entonces. Sí se han acercado, pero se acercaron cuando estábamos con un tribunal de justicia restaurativa, acababa de pasar la elección, dijeron de que iban a llegar, me han mandado decir de que sí iban a llegar a través de otra gente, pero no llegan, ¿verdad? Si la gente quiere llegar, y a mí me interesaría de que se demostrara de que el trabajo de derechos humanos no tiene que ver con color ni con sabor político, tiene que ver con las víctimas y con la dignidad de estas, ¿verdad? Con Cuba, las relaciones con Cuba, bueno, yo creo que es normal que ocurra eso, ¿verdad? El Salvador en eso ha sido siempre un ejemplo de lo que no se debe hacer, ¿verdad? Abrirse al mundo, bueno, Juan Pablo II dijo de que había que abrirse a Cuba y Cuba debía abrirse al mundo. Creo que eso fue lo que dijo. Trabajo forzado, yo creo que es mejor el trabajo productivo. Y para eso que reitero mi propuesta de que entreguen unos 5 cuarteles la Fuerza Armada para que ahí se pueda desarrollar ese trabajo productivo. Reforma a la Constitución, no sé a qué se refería. Y querella es una demanda, una denuncia. Sí. Bueno, eso lo cierro. El rumbo del país, entonces, ¿cómo se plantea en materia de derechos humanos? En una síntesis. Yo creo que El Salvador, Segundo Montes, la última frase que escribió, ¿verdad? Y que fue publicado ese artículo, haciendo un balance sobre la situación de los derechos humanos en El Salvador, y que fue publicada después de su muerte, era la siguiente: no es tiempo todavía para cantar victoria por la vigencia de los derechos humanos, pero tampoco es tiempo aún para la desesperanza. ¿Dónde vamos a encontrar esperanza? Para que el rumbo no se tuerza y vayamos al mismo destino que ya fuimos la vez pasada, el siglo pasado 2 veces, al estallido, ¿verdad? Esa esperanza hay que buscarla en la gente, en las víctimas. Bueno, perfecto. Benjamín, te agradezco. William. Muy gentil. Un gusto. Bueno, terminamos de esta forma la entrevista en línea. Nos vemos mañana a la misma hora. Buenos días.